Guayacanino ya tenés huluto macate. Pahumare y guajamai. Hutia y guajate casaca, hutia y guajate cuaipag. Te macate hirajate la tu chicana hirajate la tu cuaipacan. No te wane casarate ine. Nashina laura yo canino, suru hotenas que harakan, maigo mañaray, subtia que tu wasquat paka, iaha uyu arraliatu niawane, niaha jayulash que senai hepiush, waratui, chikehe kama, ma iaha te hierro wait come out panaya chikehe huyura tara kapara hanai he para houshi hana hoktai himari hanai he para housha huyayasa huya hua ach tu hoktai kanino unushi hankuima panale naya o wanikai wana hiraka huya mama pura horu ho kachong haninaya pura ho nayurai hanina hachikanino unu panaka naya hanan chowni barahanik chikehe huyurata katuchi kalirus pushware kaho maut panaya mapa mañara wayurai ni kwayakanino wayukanino na chowni kani naihe haote. Tanuria Wilder Guerra Curvelo, Guayuria Taya, Aparanstaya, Tolman, Carrizal, Sunuria. Soy un antropólogo y un historiador del pueblo guayú. Trabajo para que el pueblo guayú conozca la historia de esta agrupación humana que se ha mantenido y ha resistido en su península, en su territorio ancestral durante siglos, preservando su sistema normativo, su lengua, su historia, su territorio como pueblo y su identidad como tal. Los roces entre la población guayú y los europeos son casi que desde el mismo momento del contacto. De Ojeda se ve obligado a desmontar la ciudad de Santa Cruz, probablemente ubicada en Bahía debido a que la presión indígena sobre ese asentamiento español fue bastante fuerte. Hacia 1531, Ambrosio Alpinger, quien venía de Coro, ataca Jarara y esclaviza a algunos indígenas y hace desmanes que realmente crean una situación permanente de hostilidad entre la población de la península y los europeos, sean alemanes o españoles. Desde entonces, todo el siglo XVI se va a caracterizar por constantes enfrentamientos entre la población europea y la población indígena de la península. Hay alzamientos durante todo el siglo XVII. La gente de Macuira pelearon intensamente y sufrieron fuertes bajas en los combates que se dieron en esa serranía. Hay que decir que entre otras figuras están Caporinche,
Gobernadorcito, Capitancito, Majusares, Antonio Paredes, cacique de Chimare. Todas estas figuras pelearon contra la maquinaria militar española. Algunos de ellos murieron en esas luchas, otros sobrevivieron y realmente son una muestra de la capacidad de resistencia del pueblo guayú en su lucha por la autonomía, por la autodeterminación. Era una lucha que no buscaba la independencia de España, puesto que ellos no se sintieron jamás pertenecientes a la monarquía española y mal podrían separarse de algo a lo cual no pertenecían. Pero sí luchaban por unas formas de vida, por su territorio, su lengua, sus sistemas normativos. Eran lo que llamó el historiador Erin Van Jung las otras rebeliones que no se cuentan en el relato de la historia y la independencia de América. Una figura importante en la lucha ya en la República es el cacique Uriana Uyeyshipara. El teatro de Uribia lleva su nombre en honor de este héroe del pueblo guayú. Este hombre luchó para evitar la penetración de la República, de los ejércitos republicanos al territorio peninsular. Atacó Sinamaica y cuando dirigió el ataque a Sinamaica se montó en un asno y no en su caballo. Y cuando le preguntaron a Uyeyshipara por qué se montaba en un asno y no en su veloz caballo, dijo: para no tener la tentación de huir si soy derrotado en el combate. Y efectivamente murió en ese asno porque no pudo huir ni quería huir frente a los ataques que él enfrentaba de ese avance republicano hacia el territorio de La Guajira. Eso en las que chic tu guayú capajumaygo hate kawaka kasa hate anaka kwaj pahulu tu ommanka umali hon watta hewan. Tanuria, Isaac Gabriel Barros Pan, Guayú de Pie y Utayá. Tusonuria Gatoumay, Parillén. Los Guayú somos una etnia que desde el principio mantuvimos nuestro arraigo cultural, pero adoptamos elementos de Occidente sin perder los nuestros. Durante toda la colonia, la nación guayú mantuvo un activo comercio con el Caribe insular, un comercio que se extendía a Jamaica, pero que era particularmente intenso con Aruba, Bonaire y Curazao. Curazao cayó en poder de los holandeses en 1636. La colonia judía que pobló Curazao, que estableció nexos comerciales con los guayú a través de una red que se llamó el Camino de Jerusalén. Esto implicaba que las mercancías que llegaban desde Holanda hasta Curazao eran desembarcadas en las costas guajiras, bajaban por el interior del continente hasta el valle de Upar y de allí por el río Magdalena hasta la ciudad de Mompox, de donde se distribuían las mercaderías por todo el reino. Estas mercancías eran contrabando para la corona española. Fortalecieron la economía guayú significativamente, aportándole armas de fuego, objetos de metal, telas, una serie de elementos y adquiriendo de los guayú carne, cebo, perlas, posteriormente dividivi, palo Brasil, palo de tinte. Esto permitió fortalecer fuertemente la economía guayú y ayudar a mantener esta forma de preservación de su territorio. Siendo así, entonces nosotros los guayú vendríamos siendo de pronto tal vez los primeros indígenas en tener comercio internacional con otros grupos. Entonces desde allí viene el contrabando, ¿no? El llamado contrabando. Para nosotros no es un contrabando, es una práctica económica también, sí, que igual tiene mucho que ver también con el territorio, ¿no? Antonio Paredes, cacique de Chimare, fue recibido con honores de jefe de Estado cuando desembarcó en Curazao en el siglo XVIII.
21 cañonazos y toda una serie de honores militares. El historiador Eduardo Barrera cree que es posible que haya existido un acuerdo entre la corona española y la nación guayú cuyo documento se ha perdido, pero el trato que recibieron los guayú fueron tratos de Estado a Estado, o sea que había un reconocimiento claro de la autonomía de la nación guayú y que no estaba sujeta a la corona española. ¿Qué pasa con la República? Lo que pasa con la República es que ambas repúblicas, tanto Colombia como Venezuela, intentan tener el control de la población guajira. Bolívar lo dijo en la Carta de Jamaica: fundaremos la capital de la Gran Colombia o de estos dos países en Bahía y esta será la ciudad, llevará el nombre de las casas. Nuestras posesiones aumentarían con la adquisición de la Guajira y los salvajes que la habitan serían civilizados. Eso dice Bolívar en la Carta de Jamaica. Y lo que hacen las repúblicas de Colombia y Venezuela posteriormente es tratar de controlar la Guajira. Hiyeyu naya hana hawari kete ana kakwat pula muro uhatin hoto aposhi kanaman pula hatin de nairoko kawanepi Guayú Apshana, Taneria Carinyaneli Herrera Paz, Anutaya que pia en Aipiapa, Cujicitos Naliston Arijuna, Chewataya Guajir, Namuyush Nato Ushimiukan en Chacha Yaguarantaro, Anstaya Mayas Chirua, Achahawa, Ana Kuaipas Chirua, Tijas Chirua, Ekiraha Sulutra, Kirahiremio Uskalirua. Ekira Hutaya Suluan, Ekira Solandeloina García Areva, los Sonuria, Maima Intepichirua, Ekira Hashichiro, tu, Kama Intintuakuai, Karuamana, Sulu, Wayuna, Kimsi, Sulu Alihunai, Anu Horu Takun Tama Intachukua. Sukuai Pawayu, Snaihe Hatu Hiet, Ahuitu Snaihe Wane Hiet, Sputara Waushi Wapure, Tusus Nine Way, Serati Renguame. Guayacani Hiyu, Guayaratit Katuakuai Paka. Pura yanten shiakama en Guamá. Chitorokoi es shiruku ninanai. Katsanot nalatirinteni iruko. Shatu wayu hieyuko aratit katu iruku koriro. Sniku wayu ragra yu hieyu kokutu inhatu wamuin guayacanero. Kahamuinka shian siragra sintu wakuai paka. Wayu hachirutai, wayu pausayu, siha ohewadai, magari Polanco daneri, nchondai wayu urian, ya hewadai kayu hispano mauria, ya Nazare Alta Guajira, corregimiento Nazare. Está Canay, está hasta Isma de comunidad acá, en promotora de salud. Wayukan hiyayukan ya way mashan tu way tanka. Ahí está shway henain wespia pa balahan. Ile way wespia maka hai tenhan waya. Tra shara hawaka watas hai teno kapuliko. Ainha way kinha tu wachoni kana ainha sui ina Wai mama itu kasuai irka. Tuai hiyayukan.
shi wai kiek hiu kan makai erwane makai wane atkawa ashi makai erwane o wane womu yule wane kaswane wane wahtole womu yule ni eshi sai wai pul hachir eshi wai pul achia wa hiu kan no hole kai ren wane kasachi que tu wahtole yo que es pula oktira wai hona yale ellas no es pun hol wachekin tia no wachekin waya kana wachia eshi wai pul achia wa wai kan hiu kan no wachekin tia pul sok tinti wan hier kakoro lo hatu pulati hawa len hatu huri hanaka hawa len hatu mulin anu ya tama ana no wachekin ek moya kandi moy hanwai no wachekin tu atkawa hakwane wapush tu wayu hiet ka stu masya yara tiring tu sukuai paka check stu hango tu sukuai paka tu waush kali wa wakule check anaya ten sukuai pa snai kira hawa stu hoin ten tu kasa ana kararus muito wakuai paka ayat hatu wakuai pakulu hiai kahamun palahana mahayiri wai te pichi wai aserhan shi wai paul tuntu wai ashana machi wai anu holo laura sopia pui kale rehat pain no rehat pia hachit ko moi bi ala pana yala manushi wai tu goshu tu wai kakali shi wai sutte atuma mane huya sutte aserhan sna aiha wai humaiwa no holi sai me ho haye yes no holi pamai katswayok tipe hachiri pe ira te podu mapak wayu kanino esto wakuaipa talagre de wakuaipa naya hakama na kana lagra yo kana tehka spulero naya hayali haka plen hatnya na wakuaipa tanali daya kai Herman ailar piayu daya wayu piayu maka do wayu kalir pushwa anchi waya tu wemio se kaliru chawin pes pushwa ke kiji wa chawin pe siasa botawalin suruwanemma mahushi wai himatin pagawaya punaya ya wopuminge chi wayu putchip no hotsu sahin wayu ekaine chi wayu ayawa de gesau tu wakwai pagan sa shahayo negasa alata kalwamin suru womai magadra atkawa magadra oktirawa magadra kasakas pushwa dal wahirawa gastun wayu no hot sashain wayu ekaine nashain wayu putchip nakai shanai hagadia ni rahin palahana tu wakwai pagan satu historia semua kali huna akehna espalahana spola wachahan squad pa shanai wayu putchip ji yotus inchaher aneres nulain nuhuta head pasia suru tu lotoka kwat atehan chalu atawa wane wayu ekai hasien sastik putchipua no hot sana spur atka musne o atke tine wayu sangkwat paga wayu ketia putchipuga no hot kasi semana wayu eke palit chane du wayu ai hayat kadia ka maulu ya awana haj pa mai squad siait pa chuntuna net no ta chuntrin tu chunta ha wayu to okta ga dashaga ko hutstia no sa chuntre puna in spa man no spolas chuntna tin ayawa tene ke sao te
Eire selatin semuanya wayu herace main tain de apunin ka ganao wayu oktak je. Semua ka caha ka si ma ka stumalihun. Ma ka chahatin ka selatin wane suala ni maya ka hatiane ya puna siang hatiane sulia wacun hin kasa spa makan ne. Es que es Hayariu, inocencia un sale Hayariu, un suru, cero. Lo dejé se carashin guayu. Ya he voy de allá, yo no juro madra haispal. No, de aquí, como de aquí, no, olhanari. Voy de allá, Hayariu me aquí, no. Nada, un mayuchi que dice, ya está. Voy de allá. Ese de pie era eco, rezaje, de un maito hot, que no sé. Pitch de pia no le da ser ito no le da un makada anas no shay ngono yu nana como kaya se che da uno e que no man que wala hana sia e ka sak pushwari terren wala handa para e pushi da hana indu maka de asha hari da ya putche chinda yu makada ya sada wapalir haina ho mala la yo hatte no esto la wa no shi hatte to ho go usla ya hat shi to la wa no hot ka de wapata we ga ma palir mo shi we hatte ri hai wa chik pana ho pa no hoire no eti wane wa chik kumai ji wayu putchibu mushkaji hinti ka pahish wane otan check ya denshi kaya ne de wakwaj paga putchibu check ya denshi wayu no china da pa ya pa sa no lin ka san ta hin no ni muy check kala no shekira hushi chahalas kanki ala heji shasa nkira ha na pa hi makati chawane asha wanu ya una ma china pa hin da me che me da tundo la ke ta wai mushi chahalas shadu smaka dalihuna autoformación suma kali una dia siati wapans ka wakwai wachekin ne siati ji wayu puchibu siati no hoy kagani menkas kwai palihuna ji siata nan karolok tamaka polo huya harai huya kawayakan wapai ne de pichiwani to dia no hot de ai kena nai wai magat ka dhuman gari hun unai henai der gole ya ulu min der amlo skari pia tere her ta ya li un amlo yu ka ta gari ka swai kana hu sunai he ule de weta ta sa wa mun ule muska hain do wane ma ka waseyu ala sheha ot chia maya wayu no bushwa ya e shot china ot koyu porque ya cansado wane era de na huna ka rupla dera muy hechiniya ya tamana yala to ba uch ka dera uch kuna udra ma yala nyma yala hechma da jeru wane wana sata ma chi pistol chana hira wa no hanai hinai ama wa hechiru nai har hawane uriana nama warhinnu kama ashad wai cheshatshi mai mana chuntak chuntashi para yo hay net kerai fui chiro ma ka 15 años ta chiro chuntana ka pa shopna hana yamiki chuntana ka shopna no ne do wane do da hachi ni ira on shi manaka ira ni shi chuntana ka gaura sta dai 200 da dai gaura abnastia balahat ke dia abnas bushwadi ya kisai hom padia ashanas balahana dia ya de irau ashanos de hutu hat kachirwa chontana ga hom pan ner len chontana ka 50 millones para asha da net siaka
Kohuten alu wayu putsi pues ka wayu inya ni rahen kuaipa nchahen kuaipa no huta erin ya no la sain ali hunati ai saschik wayasane te piche kenno que te wayu kenno awata gane walaira hitpane de ali huna que le shiait pa kohutken wapuna kane na shiman shikan kama na shika wakuaipa na wayu putsi pues na ya te hagas na muy haitake heche y se rihun. Amus cena kuat pana wayu ke panamaiwa nong naiwa sumaan hetu makal wahir nahas kuat pa. Durante el siglo XIX, ambas repúblicas empiezan a proyectarse ideológica, económica y militarmente hacia el territorio guajiro. Y finalmente, en el siglo XX, hay un quebrantamiento de la resistencia indígena. La Iglesia Católica logra consolidarse, se crea el internado de Nazaret hacia 1911 y se crean también internados en San Antonio, aquí cerca de Riohacha. Ya hay una fuerte presencia. Los guayú pasan de tener conflictos contra la corona española en el pasado y las repúblicas en el siglo XIX a pelear entre ellos mismos. Surgen entonces las grandes guerras intraétnicas guayú. La crisis guayú es tan fuerte a principios del 20 que surge la esclavitud a la cual habían resistido durante 4 siglos, surge en una época moderna, como bien lo narra Rómulo Gallegos en su gran novela escrita en Alitacía sobre la misma tierra. Viene la esclavitud hacia Perijá, hacia las plantaciones de Perijá, surgen el tráfico de esclavos guayú. Pues cuentas tu taushko damay humaywa tap poindia y gente wane ali honair humayu yam oy kene shinaya kana hutum isah shinaya kana nashi namay humane oy kene shi isah kana biru wacho henale ekana chukko gente tra internado kana shiniru hasta hana pushinashi namay hire yala hanay na yala. Pero wayu humayu kanshanas. Nos cuenta poinda en papá de ellas. Kanshanas nashi mochi. Mochan no ne rahin dali huna kamus kaiwane hunta kaiwane hamuin kamushe shan shihe. Turi han ho haichiri nai. Pero ayat chi hasta ne ho más pana que hasta ne shi ala shihru internado ko. Las políticas del Estado han influido mucho en que nosotros los guayú hayamos tenido la necesidad de salir de nuestro territorio. Realmente, cuando el Estado Nacional colombiano se ha venido apoderando, digamos, de nuestros recursos, algunos naturales y otros cuando ha intervenido pues otras de nuestras prácticas económicas como el comercio, pues el guayú ha tenido que recurrir a la búsqueda de empleo en otros sectores, ¿no? La migración de los guayú hacia ciudades como Maracaibo, Riohacha, Maicao, ha implicado que, por un lado, haya unos virajes profundos en las formas de constitución de las familias. Hay un viraje hacia un tipo de familia conyugal diluida, como lo ha señalado Lauren Watson, en el cual la figura del padre es relativamente ausente, va y viene. Hay un tipo de familia matrifocal extensa en el cual las mujeres asumen un peso económico muy alto en el hogar. Por supuesto que hay un cambio en los patrones de enculturación de las niñas, que ya no son sometidas a los encierros que son sometidas en el territorio tradicional. Tanuria taya que Darwin apshana wayu apshana taya he waya manaur hesut pahot tramakuribi
Gente taya ya está, es más, es cuay para Guayú ya. A nosotros para pasar y tener una mejor calidad de vida tenemos que, cada ser humano tiene que pasar por muchos sacrificios. Entre eso, recibir clases debajo de un árbol o debajo de cualquier otra cosita, con tal de que recibamos una educación transparente, limpia y que vaya con acciones honestas, honradas y positivas hacia los pueblos. Entonces la educación que se está formando aquí, yo digo que no es que sea la adecuada totalmente, pero sí está adecuada para que muchos niños que en sí van a ser los futuros personajes del mañana no se pierdan en esa vida crediticia de ponerse a vender ambulantemente, de ponerse a recoger como unos mendigos por ahí monedas y eso, porque aquí los indígenas son escasos también de su factor económico. Yo lo reconozco que es así porque aquí hay muchas familias que a veces viven de eso. Cheyakas nain tairharain ayastain taikasain shatana nain squai pa guayuya ya chek saya tintin squai pa guayuina ya irwa no horin hane hapurin na ya stuma tena squai pa karya ayatin hati no urakin na shatin tena squai pa karya que piasta na manata shikani ro yo chita mun guayuna ki wen shishana ai pa guachihira pa huescapa hutka tapawaya yara pa waishu na horu utra uno urkarirwa wayu shana shi waya muy hata iskuai pa wayu tai harap na isu no tai watai shachaya karaka pna tai watai harap na ya aya tinti no ura kintena kuai kaspura kawa inshia spura yara en horu tu sauye pia ka hotu kuai karwa mana. Yo salí desde mi comunidad, desde Parillén, que es mi ranchería. Salí a estudiar acá porque pues veía la necesidad de que un joven como yo tenía que prepararse para defender también entonces la nueva incursión que tiene el Estado Nacional hacia los territorios. Hoy en día nuestros resguardos son vulnerados, hoy en día pues incluso nuestros mismos familiares, digamos, son vulnerados también sus derechos. Mi nombre es Oscar William Balbuena Vega, soy del clan Guauriyú, venimos del territorio ancestral ubicado en Puerto Estrella, exactamente en Neimao. Bueno, yo llevo alrededor de 5 años en la ciudad de Bogotá, soy estudiante de Derecho, en una universidad estudio Derecho, en otra universidad estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nosotros aquí en Bogotá hemos estado con la dinámica de que el guayú, cuando llega a la ciudad o cuando está fuera de su territorio, nos desconocemos los unos a los otros. Y en esa dinámica nos hemos venido haciendo una serie de reuniones a las cuales denominamos Outcast Aguasaguacuaipa, reunidos por nuestra identidad, por nuestro futuro. En esa serie de reuniones, de diálogos, hemos venido tocando temas como la nación guayú, las fortalezas del pueblo indígena guayú, las debilidades, cómo el territorio de la nación guayú la divide es una frontera imaginaria de 2 estados, Venezuela y Colombia. Hace más de 5 años me vine para acá con mi papá, comencé a estudiar artes plásticas. Ya estoy terminando, me falta 1 año y medio. Identificamos nuestro discurso guayú hacia nuestro territorio. Nosotros estamos en la idea de formar diálogos intergeneracionales para reforzar nuestra cultura. Conversar con los araurayus y preguntarles, por ejemplo, a un aparanchi, cómo pesca, a un pastor, qué es lo que hace cuando pastorea. O sea, recuperar de cierta forma entre el diálogo, la palabra, que es del araurayu, de nosotros, lo que se ha perdido en la práctica del ejercicio que se conoce como la adaptación. Hemos venido tocando el tema de religión,
cómo la religión ha venido afectando al pueblo guayú, cómo esa colonización desde el cristianismo, por medio de misiones, sobre todo la capuchina, ha venido debilitando al pueblo guayú en sus creencias. Kasaka kwantalu yamin ko hutun yami ya. Sakalu hal ko checha. Ko chisa wa baraka. Chisa wa baraka optana wa hulu hukam ne to hemi. Esa skulu humai. Esa sona ka sawa shin het. Wa ke yo to shi ba makadu. Ale hette han to ho ji ka chong ko ya na shin ho na ho rumana yu. Ittao shuru to maka apana ho shi ya wane su ko han daumai. Mas que de guaitar o que peixou na sasa, guaitar no guana sasa, guaitar no mais que sasa, eu estou estirado no meio a gatata hoje. Caso vai cana gatata chiva meio, guane un guaipa. Realmente la palabra religión tiene como definición todo lo que es las prácticas y rituales culturales ancestrales de cada grupo, ¿no? En este sentido nosotros los guayú, como un grupo social, cultural, tenemos nuestra propia religión. Los rituales que hacemos para nuestros muertos, los rituales que hacemos en caso de guerras, los rituales que se le hacen a la mujer cuando pasa de niña a mujer, y así muchos rituales. Sucedió que desde la llegada de los españoles hicieron su incursión religiosa también hacia la etnia guayú, y fue un gran método que les resultó. Los guayú no fuimos sometidos por medio de las armas, no pudieron los españoles someternos por medio de las armas, mientras que sí lo hicieron por medio de la religión. Cuando hoy en día todavía en La Guajira existen internados indígenas, en Alta Guajira, en Siapana, en Aremazain, que es Media Guajira, en Nazaré, en Mayapo, en Uribia, ¿sí? Todos estos son entes de dominación que han traído los aríjunas. Uno de los principales objetivos que tenemos dentro de este grupo, porque no somos una organización legalmente constituida, ni jurídica, ni de otra manera, sino el espacio de encontrarnos y dialogar, es fortalecer al guayú en estos nuevos tiempos del siglo XXI. Sabemos que hay multinacionales interesadas últimamente en el territorio guayú, multinacionales con las que hay que llevar una pelea jurídica desde lo occidental. Cerrejón cada día se está expandiendo más y más. Cuando empezó el Cerrejón a finales de los años 70, principios de los 80, no existían guayú preparados como los que habemos hoy. Y aquellos que estaban preparados en su momento, se puede decir que de pronto no tenían una convicción como la que tenemos hoy en día en aras de querer defender nuestro territorio, ¿no? Bueno, los impactos del Cerrejón han sido muchísimos. Las condiciones actuales de los indígenas guayú que viven cerca de los territorios del Cerrejón son deplorables. A pesar de que el Cerrejón, pues una multinacional tan grande como esta, hace muchas propagandas de que el Cerrejón es progreso, de que el tren es progreso, de que el carbón es progreso. Eso solo tu toma en Guajira. Acheca canaro guamui. Tu huru hakaruai. Pa en Guajira hatin spurawosto y hatin wingulesu. Apa ka guamui ayatawa otana.
Shia anore raka akuaipa, emihia, tuhuraha karaya yui rewaya, hemusia tuakirahaya. Hama tamure humui, shia serrejón, kuno hetanuiki, shimui mayai. Cerrejón es una muestra clara que querer es poder y que hacer minería responsable sí se puede. En Cerrejón hacemos lo máximo posible, no lo mínimo necesario. Cerrejón, minería responsable. Pues esa no es la realidad, realmente no es la realidad que vivimos los guayú. ¿Cuál progreso? ¿O progreso a costa de qué? Porque el territorio como resguardo es una propiedad colectiva de los guayú, ¿sí? Entonces en esa época no se hizo una consulta previa. No se concertó con la comunidad si realmente se quería ese proyecto minero o no. ¿Sí? Simplemente los indígenas, los guayú en esa época fueron abusados de su confianza, ¿no? Abusaron de su confianza, ¿sí? Hoy en día el Cerrejón pretende expandir sus territorios hacia nuevos horizontes dentro de lo que es la nación cultural guayú. Asachire extrauch canan nos tumalihun no añana se reunión tonto autoridad calirwane pia y juli sute indalihun mapaka juli hiulin wane casa ha anasi extrauchka porque hiulet kete yerne washitka mushi wayakan ya ta hen mamuli yakia no hat kaichirin maulian hat su wapi hikidra uchka kapula hanase esta autoridad cairo achia ko maulian. Hoy en día quieren desviar el río Ranchería. Si analizamos cómo está el panorama actual de todos los jagüeyes o reservorios de agua alrededor de la línea férrea, nos damos cuenta de que todos están por encima con una capa negra del polvillo del carbón, porque el tren pasa dejando polvillo del carbón sobre las aguas, los animales beben de esas aguas, se enferman, de esas mismas aguas pues consumen, los guayú también se enferman, y es así que uno ve que han muerto muchos guayú por tuberculosis y por nuevas enfermedades en la piel. Los mismos viejos llegan y sacan su pañuelo y cuando estornudan lo que queda allí es el polvillo negro, sí, si uno se hace en la frente también ese polvillo negro. Entonces pues el Cerrejón realmente ha sido un negocio para el Estado colombiano y un negocio para los aríjunas, ¿no? Son quienes se han beneficiado de todo ese carbón, aun cuando pues para los aríjunas les parece muy lindo que salga una indígena guayú, pues que la toman, no saben para qué es un comercial de televisión, para qué es eso, y pues le dan algún dinero y ella sale diciendo que sí, de que el Cerrejón es progreso, y pues con todo eso hacen feria, como uno dice, con la cultura guayú, pero realmente el Cerrejón no es progreso para la Guajira. Yo creo que los guayú viven hoy en una sociedad mucho más compleja que la de sus mayores y son conscientes de estar viviendo en un mundo mucho más complejo, un mundo en el cual hay otros poderes, el Estado con un campo que invade a veces el mundo guayú con frecuencia, un mundo en el que hay medios de comunicación, televisión, música de otros pueblos, y una serie de flujos comunicacionales, culturales, económicos y políticos que llegan. Un mundo en el cual hay grandes proyectos de multinacionales, hay empresas mineras, energéticas. Todo esto genera a la vez espacios de fricción y de tensión con el mundo guayú y algunos espacios de articulación económica no exentos de conflictos ni de inequidades.
sakin ya pushwa shana na nirio horu na himari mahayun no ya kani royas na horu tu out kahawa so wakuai paparahat ka wotiranai yeya anaya wat kesha tuma hapushwa shana kani horu saya wahirhe suru he Venezuela tawara yu pushwa ta sakin ya na ya he wan kani ya horu suru tu no mai ka wahir suru go mai wahir waya kan wa pushwa tu wong main ka wanesia ne mari huria salma pushi na watu shimiu kanim shina wa shimiu kanim wa mwe anu ho wayas na intu parahat ka ot ka hawa so wa kuaipa wane yota stik tu wa kuaipa ka hamuin kuaipa wayu mo ulia hare hanin waya hara warin hanin waya kasawai rakamo ulia waya wayu kana iros na intu wa kuaipa ka tu ot ka wa ka so wa kuaipa wane yota wane ai karawa wane horu acha hain sukuai patu hamus sama tu wakoi kamo ulia han tu maka sia sukuai patu out ka hawaka non panadagra yu kaniro haramaka tentia haya kaniro hima ali mahayun nu te pichirwa himo nu waya kaniro kama nan hat ka tu puchika waya kaniro kama nan ka tu atuhaka waya kaniro kama nan hat ka tu wakuai paka kasa ho chai hain tu ut ka hawaka supura shisha hana intinga chirwa supura kawan sha watuma supura wama na insha supura warati rinsha na moina te pichka nirwa suru wepia suru tu omainka suru te kirahire ka suru trayota ka suru tawara kut ka puchi suru na kararokta tu yas pushwa ayatentu shascha ka horu mouria tu out ka hawaka horu watun waya kanirwa anuta ho ya kanirwa wama anashanas katun hatuma kayain hiaya vamos a ir a Tamar para muy ir ni voy ir muy anaya watcher te wapinte anarut ken okay kate ei watmante antirawak anai wane yotirawak sikite akuaipa wane akuaipa mama na garwai kan wayu karia wa mana huru bomai temaga pa garwai hemeri wai hemeri wai wai mauria te mai karwa pura mahoro yori wa putte ais wa pura kahamui emeisi vera pa kahian hate ikpanana yer wapura tonto wayu railai watushu tono tuara barahat maga waprero kakkiyu kan wai mauya ho kakkatuare wattamahari te kakwaipa yakate washawe te para huloi rai te wana kwaipa bakiro urunai na wayu si ai ka para kwai ai ka para numa ta wale he wale ne ara inamak te wayu mure ko sai prero ayat ayat kerma ore the head center wayu numa namak het sag no mai wayu nama ne is na ko hiki wayu kumara una ko pa waya hara muito wa ko pe karwa ma no hat sukuya mani ari una diare ko como has remeri ona wayu barahat kan wayu como has wa ko kahamoi no hashi muy acá na arihunaka pena kwai pakanai kana ko maraka los karalok tanto gas vai que no huru sweki huru swai akhe nas no moi chiwayu baraha chikai mai
te jamuin hatin tu wasquai paka ya gira igual pato más que maima pa vai ya ma mareo que chiva muy para porque como a wasquai pushwa ya tu wataha cara uma gut puna ya acá hasta la pushwa ya ella está que voy wasaka la push a como a que te morir va mal cara push o terra cara vai huri wana kasach la push tu wichi va piensa que ya la push que ya tu va piensa que wa mana si pushwa no so shatara en hare ella huri wana hare ya no kwai pa kan wayu con. Cuando el Estado, ¿sí?, llámese municipio, departamento, nación, ¿sí?, comenzó a dar unos aportes, ahí comenzó el degeneramiento, ¿sí?, inclusive de nosotros, de nuestra raza. Comenzaron los conflictos internos, conflictos inclusive entre hermanos, entre tíos y entre todos, lo que es lo que menos nosotros queremos, pero por unos intereses personales. Muchos somos los que estamos perdiendo la identidad. ¿Y por qué la perdemos? Aquí hablaba uno de los jóvenes de la vergüenza que a veces tenemos como guayú. Y yo no sé por qué se sienten avergonzados de ser guayú. No es la línea imaginaria la que nos debe de nosotros separar. Sí, este es nuestro territorio. Pero hemos perdido la identidad de nuestro territorio porque nosotros mismos nos hemos, sí, apartado el uno del otro, y lo cual no lo podemos seguir haciendo. Tenemos que unificar el concepto de nación, pero tenemos que luchar de la mano. Tenemos que decirle al gobierno nacional que nosotros somos tan autónomos como ellos como nación. Ellos dentro de su territorio y nosotros dentro del nuestro. Dicen las escrituras, lo dicen además académicos guayú, entre ellos Wilder Guerra, otros aríjunas como José Pablo Acuña, que el concepto de nación por primera vez se le dio a la etnia guayú en el año de 1623 y fue Fray Pedro Simón el primero en referirse a los guayú como una nación. Nosotros los guayú ya teníamos nuestro territorio antes de que ellos llegaran acá. Se dice que fue hacia el año de 1499 que llegara Alonso de Ojeda a estas costas. Pero el concepto de nación, visto de Occidente, también habla de unas leyes en el marco jurídico. Nosotros los guayú siempre hemos tenido nuestras leyes, un sistema normativo. Aquí está el tío Sergio Cohen, que es portador de ese conocimiento. Eso que reza en los papeles, las cartas políticas, las constituciones. Nosotros no necesitamos de ese papel. Allí lo tiene el tío Sergio consignado en su mente. Y nosotros desde niños nacimos para ser formados también bajo ese conocimiento. La tía le dice a su hijo, oiga, usted no puede pegarle a otro niño porque después nos mandan la palabra, después nos toca pagar. Y allí desde niños vamos aprendiendo también lo que es el sistema normativo y de leyes de nuestra nación guayú, de nuestra etnia. Si miramos el concepto de nación visto desde lo cultural, también estamos ahí. Para ser una nación cultural, el índice más manifiesto de esta nación es la lengua. Nosotros tenemos el guayú naiki. Se dice que es un grupo social. Nosotros lo somos, los guayú. Tenemos nuestros usos y costumbres que compartimos todos. Y entonces, ¿por qué no conformar lo que nosotros soñamos? ¿Por qué no dirigir este discurso ante estas naciones que se han formado, que se conformaron sobre nuestro territorio, para que ellos acepten nuestro pueblo como una nación? Es el momento
de crear, ¿por qué no?, como lo hacen los aríjunas, la Academia de Idiomas del Guayunay, para unificar criterios. ¿Por qué tenemos que regirnos por un aligue en Venezuela o por qué tenemos que regirnos por otro articulado de ley que establece en Colombia? Es el momento de pensar en un solo pensamiento. ¿De qué manera vamos a escribir cada palabra? Pero a partir de lo que decide Gabriel, a partir de lo que dice nuestro hermano Rafael Mercedes. Es ahí la construcción. Y revisemos nuestro propio proceso histórico. Nuestros héroes guayú, nuestros líderes guayú, nuestros abuelos ancestrales tenían su pensamiento, tenían su filosofía como tal, tenían decisión, tenían criterios para tomar decisiones. Y creo que esta generación de ahora tenemos que seguir ese ejemplo que nos dieron en el pasado. Ahí está nuestra memoria. Hoy en día nosotros, ¿por qué estamos así tan arijunosados, como dice Juan Guillermo? Porque nosotros no tenemos memoria como guayú. Nosotros nos hemos vuelto en pura copia. Nos copiamos por todo lo que nosotros vemos por televisión, por lo que vemos por internet, lo que nosotros escuchamos a través de las canciones. Nos volvemos pura copia. Y para ser una nación o para ser un pueblo tenemos que tener nuestro propio recuerdo. ¿Sí? En la historia, cuando yo me reunía con Isaac, con David, en Bogotá, yo me preguntaba qué hace la Junta Mayor de Palabreros haciendo todos los mejores tejidos para hacer sus eventos, a recibir a alguien, un concejal, un alcalde o un gobernador. Si según la historia, los fragmentos de las historias que yo he leído, se dice que aquellos guayú se sentaba solamente con los españoles siempre y cuando los españoles mandaban la figura de la palabra. Si no lo hacían así, el abuelo o los guayú no se sentaban con el español. Por eso, hoy en día, lo dice también el profesor Wilder Guerra, lo dice también la antropóloga Orsini Aaron de Fonseca, que en vez de culturizar a los guayú, los españoles fueron culturizados por los guayú, porque ellos nunca permitieron, los abuelos, que llegara así de repente, no, yo soy el alcalde y me tiene que atender hoy. No, yo lo atiendo porque usted mandó una palabra que venía tal día y tal hora. Por ejemplo, esa es la memoria que tenemos que tener. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen en los relatos? El tronco común de la familia guayú va a estar representada en la mano. La abuela, la mamá, el tío, el sobrino y el nieto. ¿Con qué propósito? Para que no se olvide de dónde viene, de su origen. Entonces resulta que nosotros también, a pesar que lo tenemos aquí representado en nuestra mano, nos hemos olvidado de él. Actualmente la sociedad guayú enfrenta retos tan decisivos para su supervivencia como los que vivió en el pasado, en el 18 y en el 16. El primer reto es preservar el territorio. Grandes intereses económicos se han fijado en el territorio guajiro y ese territorio tiene un problema, que está habitado por población indígena. En la lógica del desarrollo, de la incorporación a un mercado global, eso implica el deseo de extraer recursos naturales para minería, turismo, energía, y esto lo tienen grupos económicos. El segundo reto es tener la unidad como pueblo, es decir, que tener una capacidad fuerte de interlocución y negociación frente a los gobiernos nacionales, tener claridad como pueblo. Eso es fundamental. El tercer reto es clave también, es que gran parte de la población indígena tiene que valorar todo lo que hay en el conocimiento tradicional, recuperar y entender que hay unas epistemologías indígenas guayú, formas de concebir el mundo, entender la naturaleza, relacionarse con los no humanos, formas de pensar y representar que son interesantes para
todo el universo, para todos los seres humanos. Chekshin aya te hanin guaya guayu no rin guaya hapurin stu mahoro tu guacuaica scuaipa guaushi guapurero apu está muito tosca ta chon chon pia kawane kai puna pa ya heya mereka hapurin pia snain tu pukuaipa ka ta tu ha hero hapurin pia taka msuta muito tosh so tu stain snik no ya se horo mauria shia tama so tu stain te kirus tu sunuika nanik na watushi mio kanina waushi mio kanira yo tapanaya wama Weki ruso, wain ruso, ware ruso. Takuai paga es wane pihuru do mak. Ya sahoma ya karia es ta chikuak. Ala terra da kuat paga solo do makade. Seha ho eta en hawani kasa wapura solo do wapo. Ayateni pehe waya kani no wayo kani. Waratirara ta en hanama ana koya mashika do kuat paga bahumare wa ma oktai. Ayakani no ha ya no kashukre rendo kuat pagan.